La iglesia de San Juan de Baños, en la que nos centraremos, está localizada en Baños de Cerrato, una pequeña población a 12 kilómetros de la ciudad de Palencia y a orillas del río Pisuerga. Esta pequeña pero importante construcción destaca por dos hechos fundamentales: su arquitectura y su inscripción edilicia que conmemora la construcción. Tal y como indica la inscripción, la iglesia fue fundada por el rey visigodo Recesvinto, quien reinó entre los años 653 y 672, aunque previamente cogobernó con su padre Chindasvinto desde el año 649. Pero aunque la inscripción conmemora la construcción, no explica la motivación del rey para llevarla a cabo. La explicación para este hecho se ha transmitido a través de una tradición que señala que cuando Recesvinto regresaba después de derrotar a Fruela, un caudillo vascón, debido a una afección renal, el rey se detuvo a descansar junto a un manantial que se encontraba junto a las ruinas de unas antiguas termas romanas. Debido a que después de haber bebido de este manantial sanó rápidamente, el monarca, agradecido por el milagro, mandó fundar la iglesia en honor de San Juan Bautista. Aunque esta historia no deja de ser una leyenda, la fuente a la que alude sigue conservándose y es conocida por el nombre de Fuente de San Juan o de Recesvinto. En su estado actual, la fuente muestra dos arcos de herradura delante de un depósito y se trata de una de las escasas obras hidráulicas y civiles de la arquitectura prerrománica. En relación con el pasado pagano de la fuente, en algunos trabajos se ha señalado la existencia de un antiguo templo dedicado al dios de la medicina, Asclepio, y vinculado a él en el siglo XIX se habría encontrado una inscripción votiva dedicada a las ninfas del manantial. Esta vinculación del lugar con un lugar de sanación y la tradición vinculada al rey Recesvinto con el lugar hacen pensar en una pervivencia de la antigua tradición de aguas medicinales, de la que se encuentran referencias en numerosos autores clásicos, como Galeno e Hipócrates, o Estrabón, Plinio, incluso Séneca. Esta tradición se mantuvo en época visigoda, pues Isidoro de Sevilla trata de las características generales y usos del agua y alude a los baños, termas, salas y algunas dependencias ajenas a estas, como las tabernas. La actual iglesia de San Juan de Baños es el único edificio que nos queda de un antiguo conjunto monacal. Como se ha señalado, el templo fue erigido como una fundación real y es posiblemente uno de los ejemplos mejor conservados de la arquitectura visigoda española. En lo referente al alzado del exterior, se puede destacar en primer lugar la puerta de acceso al templo, formada por un arco de herradura, en cuya clave hay grabada una cruz patada y sus impostas están decoradas. No fue hasta el siglo XIX que se colocó en este punto la espadaña necesaria para alojar las campanas. En lo referente a los laterales, se observa en el alzado cómo la nave central es claramente más elevada que las laterales, que se iluminan por cuatro pequeños vanos con arcos abocinados y celosías. Por último, el alzado posterior muestra un testero plano, con dos contrafuertes entre los que se encuentra el vano de la nave central decorado con una celosía. Originalmente, la iglesia fue construida con una planta de cruz latina y contaba con tres ábsides rectangulares que sobresalían del crucero y separados entre sí. Este diseño puede deducirse de la fábrica de los muros conservados actualmente. La función original de los altares laterales no está clara y se ha barajado la posibilidad de que se tratara de ergastulae o dependencias para los monjes o estancias necesarias para la liturgia, como la prócesis necesaria para la elaboración del pan de la Eucaristía o el diácono, donde se vestían los sacerdotes. La planta que se conserva actualmente se encuentra muy modificada y presenta una planta basilical de tres naves, separadas por arcos de herradura sustentados por filas de cuatro columnas que imitan el modelo romano. La nave central, más ancha y elevada que las laterales, conduce desde el arco de la entrada hasta el altar central, enmarcado por un arco triunfal de herradura del mismo ancho que el ábside, y en cuya clave hay grabada una cruz patada sobre la que se encuentra la inscripción. La inscripción se encuentra a unos 10 metros de altura del suelo de la nave central y está enmarcada por cuatro ménsulas cuadradas y labradas, cuyos frentes tienen forma de concha.
A simple vista puede apreciarse el esmerado cuidado con el que se realizó, tanto a nivel paleográfico como por poseer una ordinatio escrupulosa y metódica, debido a su carácter oficial, distribuyendo el texto en 6 líneas que ocupan la totalidad de la superficie del campo epigráfico. Pero dadas la altura a la que se encuentra la inscripción, como las dimensiones de la placa y sus letras, la lectura del texto no es fácilmente accesible. ¿Creen ustedes que pudo ser esta la ubicación original de la inscripción? Pues sí, David, y es que las inscripciones de esta tipología, donde se conmemora la fundación o consagración de una iglesia o templo, tienen características propias de su género en España, donde predominan pues indicaciones litúrgicas referentes al propio acto de consagración, refiriendo pues un gran interés para el estudio de los santos y de la liturgia hispana. Vamos a pasar ahora a ver la disposición textual de esta inscripción tan interesante. Una gran parte de los cármina medievales, tanto epigráficos como manuscritos, se encuentran escritos en su mayoría en hexámetros dactílicos. El uso de este tipo de metros se explica porque con la pérdida de la cantidad vocálica latina, su estructura final se adapta perfectamente para poder marcar esos acentos finales de verso, de manera que se crea una sonoridad pues parecida, salvando las grandes distancias, a la que se podría producir en la antigüedad. Por ejemplo, aquí los finales de verso serían Ista Johannes, munere sedem, vintus amator, iure dicavi, inclitus anno, gesima noven. ¿Veis cómo sí que se crea esa sonoridad? Este texto, como veis, os he puesto aquí la transcripción con los versos medidos. Se dispone en 6 líneas y cada una de las líneas corresponde a un hexámetro. Está precedido por una cruz latina, aquí lo vemos, y se reparte de forma equilibrada en todo el espacio disponible, hecho que, como bien ha dicho David, pues nos indica la presencia de una ordinatio previa. Observamos que existen varias peculiaridades o irregularidades métricas, como por ejemplo en el verso 2 pues hay que hacer la elisión de esa sílaba final en constructam, por lo que la preposición in pasa de ser breve a larga para que el espondio esté completo y así se pueda completar el verso. O en la tercera línea, ego no hace abreviación yámbica en la O, y así el pie también lo tenemos completo, lugar porque aparece una larga en lugar de breve. Bueno, hay una serie de particularidades en este hexámetro, pero que aún así vemos que se adaptan muy bien a lo que sería el hexámetro clásico, ¿no? Vamos a pasar ahora a hablar de la traducción. ¿Qué nos dice este epígrafe? Pues aquí tenemos la cruz y nos dice: precursor del Señor, mártir, Juan Bautista, posee como eterno regalo esta basílica construido para ti, la cual devoto yo, el rey Recesvinto, mismo amador de tu nombre, te he dedicado por derecho propio, en el año 3º, después del 10º, como compañero ínclito del reino, en la era 690, que correspondería al 652 después de Cristo. ¿Qué pasa con esta inscripción? Bueno, hay una serie de particularidades y curiosidades, pero el mayor problema que ha presentado ha sido la datación. Al final de esta presentación os dejaremos una extensa bibliografía necesaria para que podáis adentraros en este entramado sobre la datación de la inscripción, ¿no? Para nuestra traducción hemos seguido la teoría establecida por Juan Gil, quien afirma que la clave para resolver el poema se encuentra en la última palabra, en anno, ¿vale?, que precede a la datación. Establece que, siguiendo el orden lógico, esta palabra debería encabalgarse al siguiente, ¿no? Y la datación completa sería anno sescentum decies era nonagesima noven. Bien. ¿Qué pasa con esto? Pues que si se indicaba solo el año, podría ser algo ambiguo, por lo que se introduce es una acotación que además coincide con la cesura del verso, indicando que el año coincide con la era. Por lo tanto sería anno sescentum decies noven, y la acotación
era nonagésima con la elisión de sesquentésima, algo que ya se ve en otras inscripciones, ¿no? De este modo, en la era 690, correspondería al 652 después de Cristo. En este año, Recesvinto se encuentra en el tercer año de gobierno, en cogobierno con su padre Chindasvinto, que está en su 10º año, motivo que nos llevaría a entender pues ese examen que dice terti postdecimum regni come sincitus, ¿no? Además, quizás dicen los estudiosos que se eligió esta fecha como conmemoración de la victoria de alguna batalla importante, ¿no? Bien, seguimos. ¿Cuántas copias hay de la inscripción? Porque normalmente no es usual que haya muchas copias, ¿no? Pues con esta inscripción sí. Tenemos la original que ya nos había presentado David, esta que está en la iglesia, y también tenemos una placa moderna, ¿vale? Esta de aquí, una copia moderna, que se encuentra justo debajo de la copia original, conservada en la iglesia para que los turistas puedan ver el texto, ¿no? Ya que, como habéis visto antes, pues estaba muy alta. También tenemos una pieza de yeso rectangular que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y una reproducción de una lápida, o sea, lápida marmoria, perdón, que se conserva en los fondos del Museo Arqueológico Nacional también, como otra reproducción que no está expuesta al público. En relación a esto, también en el museo se conserva la corona votiva de Recesvinto, esta es la original que está en el museo, perteneciente al tesoro de Guarrazar. Anteriormente, pues esta corona se encontraría en el presbiterio de la iglesia, donde hoy se encuentra esta reproducción moderna, ¿no? Relacionándolo con el rey Recesvinto. Por último, la inscripción se encuentra recogida también en el conocido como Códice de Azagra, que ahora hablaremos de ello, y la lectura del texto vemos que es clara, no ofrece dudas de que es la misma inscripción. Por vía manuscrita también tenemos el testimonio de un manuscrito autógrafo de Gómez de Castro, sería este que tenéis aquí, con el que ha habido gran diversidad de opiniones, pues el autor señaló en 1565 que este texto se encontraba en un pilar grande en San Román de Ornija, sin hacer mención alguna a la iglesia de San Juan de Baños, que es realmente de donde procede la inscripción, ¿no? Los estudiosos pues han planteado que, entre otras opciones, que quizás Recesvinto hubiese construido en Ornija, junto al monasterio que había fundado su padre Chindasvinto, una iglesia en ofrenda a San Juan Bautista, y por lo tanto esta nota indirecta pues nos hablaría de una copia en San Román que no se ha conservado. Bien, estos ambos manuscritos están conservados en la Biblioteca Nacional de España, ubicada en pleno corazón de Madrid, y es una institución que tiene como cometido, ¿no?, como todos sabemos, recoger y conservar el patrimonio bibliográfico de España. Y este trabajo, junto a la labor que llevan de digitalización de todas las obras, nos permite a los investigadores hacer un trabajo científico divulgativo científico y divulgativo de calidad. Pero ahora adentrémonos en el códice. El Códice de Azagra se conserva en la Biblioteca Nacional Española con una asignatura de 10.029, aquí la tenéis, ¿vale? Y es un texto manuscrito misceláneo, pues los estudiosos han arrojado que existen agrupadas en él varias partes de procedencia distinta y originariamente independientes. Está datado en torno al siglo IX, aunque es una datación controvertida, como ya se ha señalado, y actualmente, como veis aquí, pues el códice está encuadernado en piel sobre tabla y está formado por 159 folios de pergamino.
Al terminar el índice se incluye la historia del manuscrito hasta su llegada a la Catedral de Toledo en el año 1587, donde fue depositado por el canónigo Juan Bautista Pérez, quien a su vez lo adquirió de los herederos de Miguel Ruiz de Azagra, secretario del emperador Rodolfo II. Ruiz de Azagra lo había comprado en Valladolid y de su apellido tomó el manuscrito esta denominación, esta nomenclatura de Códice de Azagra. Vemos que respecto al contenido comienza ex abrupto con una serie de escritos del autor visigodo Eugenio de Toledo y continúan poemas de otros muchos autores conocidos como Sedulio, Venancio Fortunato, Cipriano de Córdoba, y también hay pasajes de autores anónimos que no conocemos. Nuestra inscripción se recoge en el folio 69, es esta de aquí, y está precedida de una colección de poemas conocida como Apendis Eugeniana, y hay después un grupo de composiciones en verso en que se encuentran ensalzadas las virtudes humanas, ¿no? Vemos que el texto que tenéis aquí es idéntico al de la inscripción, al que habíamos visto en la piedra, y también se dispone pues cada línea en correlación con un hexámetro, 6 hexámetros, 6 líneas, y está precedido por una rúbrica, la veis aquí, versi de Ecclesia Sancti, ¿no?, con la abreviatura Joannis, versos de la iglesia de San Juan. Ahora bien, tras ver estos interesantes documentos que os hemos ido presentando, ¿por qué creéis que esta inscripción aparece también en este documento manuscrito?